Hermanos, paz de Cristo, vamos a cantar unos cantos. Lo invitamos ahí donde usted se encuentra en su hogar, le invitamos para que se una con nosotros y juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vine a alabar a Dios.
ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que nos falta Él suplirá. El Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que nos falta Él suplirá. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta Él suplirá. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta Él suplirá. Todo lo que nos falta Él suplirá. Todo lo que nos falta Él suplirá. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres
escucho un sonido celestial. Se oigan las voces de tu pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de
Dios dice, decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Recuerdo que en una ocasión andaba yo de compras y era más o menos como en estas fechas. Escuché que una señora le decía a otra, este domingo que viene es el de Palmas. Me llamó la atención porque aunque mucha gente no conoce la palabra de Dios, pero por ahí han escuchado acerca de estos eventos tan importantes que pasaron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no entienden ni comprenden muchos de los eventos que sucedieron en aquel tiempo, por lo menos en estos días se abstienen, según ellos, de ofender a Dios con lo que hacen o con lo que comen. Aunque debemos entender que haciendo o no haciendo ciertas cosas y comiendo o no comiendo ciertas comidas, a pesar de eso, los seres humanos ofendemos a Dios, ya sea con nuestras actitudes o por la manera como aplicamos a nuestra vida las cosas espirituales, porque siempre tenemos la tendencia de no querer someternos a su voluntad. Bueno, hoy en este día estamos exactamente a una semana de cuando se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a este día, en el mundo religioso, se le conoce como Domingo de Ramos. Y es porque cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, Mateo dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino por donde Jesús pasaba, montado en aquel burrito. Eso debe de haber sido un cuadro muy hermoso, algo que en la historia del pueblo de Israel no se ha vuelto a repetir, que una persona humilde entre a esa ciudad montado en un burrito y cause tanta alegría a todos los habitantes de ese lugar. La entrada triunfal que hizo nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén fue un evento muy hermoso, porque la mayoría de los habitantes de esa ciudad lo recibieron en esa ocasión con los brazos abiertos. Es cierto que eso estaba sucediendo para que se cumplieran las Escrituras. Cuando el profeta Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y exactamente eso se cumplió como lo profetizó Zacarías. Nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino y causó un impacto tremendo en la mayoría de los habitantes de esa ciudad. La entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén fue la experiencia que Jesús tuvo a solamente una semana antes de ser crucificado. En ese día parece ser que casi toda la gente de la ciudad se rinde ante él. Pero si nos vamos una semana más adelante en la historia, vamos a ver todo lo contrario. La misma gente que una semana antes le había recibido con tanta alegría, tanto que cortaban ramas de árboles y las ponían en el camino, y también tendían sus mantos para formar una alfombra por donde Jesús pasaba, y cantaban diciendo, Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Quizás esas mismas personas fueron los que después gritaron que fuera crucificado. Pero una semana antes de la crucifixión, mientras Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén, el ambiente era diferente. Imagínese lo hermoso que debe de haber sido todo eso. Mirar esas caras alegres. Todos estaban contentos porque en ese día el Rey de paz entraba en la ciudad. Pero esos rostros que en ese momento se miraban alegres, más adelante estarían manifestando un odio tan profundo en contra de la misma persona
que estarían condenando a muerte al inocente Cordero, el Hijo de Dios. Pero Dios, en su misericordia, sabiendo de antemano todas las cosas que sucederían después de ese evento, entró a la ciudad como entran los reyes cuando eran coronados. Y la gente le recibía alegre, cantando alabanzas. Sí, muy pronto sería coronado, pero no con la corona real, sino con una corona de espinas que le pusieron para avergonzarlo y para aumentar el sufrimiento en su cuerpo. Pusieron también sobre él un letrero en griego, en latín y en hebreo, para que todos los que estaban ahí pudieran entender lo que decía. Y el letrero decía: este es el Rey de los judíos. Ellos hicieron eso burlándose, pero ellos no sabían que en realidad Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y no solamente de los judíos, sino de todo el mundo entero. Y este Rey se llama Jesucristo y quiere hacer una entrada triunfal en cada vida, en cada corazón. En aquel tiempo, mientras Él entraba en Jerusalén, sabía muy bien que la gente de esa ciudad vivía bajo presión, tanto política y social, como también de los grupos religiosos de aquel entonces, que en vez de acercar a las gentes a Dios, los estaban alejando más y más de Él. Por eso el mensaje que Jesús desde el principio de su ministerio predicó fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos enseña que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque cuando el hombre se arrepiente y acepta a Cristo y lo recibe como su Salvador, se activa el poder de Dios en su vida. Entonces el hombre se da cuenta de que ha vivido en una mentira, como que el hombre vuelve en sí, y entonces se da cuenta que hay una realidad que es mejor vivirla que solamente saber de ella. La historia que estamos viendo aquí en las Escrituras ha causado que muchos lectores de la Biblia saquen diferentes conclusiones de lo que sucedió en ese día. Algunos dicen que es una triste historia de amor, porque lo que la gente manifestaba era una aceptación aparente. Dice un dicho muy popular que las apariencias engañan. Mucha gente aparenta lo que no es y muchos son engañados, pero a Jesús nadie podía engañarle. Él sabía si la actitud de la gente era sincera o si solamente estaban aparentando. A Jerusalén habían entrado reyes, gobernadores, emperadores, generales de renombre, pero ninguno de ellos se podía comparar con Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret era el mismo Dios encarnado. Jesús cambió el curso de la historia con sus enseñanzas y con sus predicaciones. Revolucionó al mundo de aquel entonces. Y cuando Él hablaba, la gente podía notar que nunca antes había hablado otro hombre como Jesús hablaba. Sin duda alguna, uno de los pasajes más conmovedores en la vida de nuestro Señor Jesucristo es cuando lloró contemplando la ciudad de Jerusalén. Antes de entrar a ella, sintió el deseo de detenerse por un momento para mirar detenidamente la ciudad. Miró el templo y sus calles llenas de gente, y la visión que tuvo de esa ciudad le estremeció el alma, porque 40 años después, todo ese paisaje hermoso que él estaba contemplando en ese momento serían ruinas solamente, porque no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Por eso es que muchos dicen que es una triste historia, porque Jesús en ese día profetizó la destrucción de la ciudad, y porque Jesús lloró por la condición espiritual de su pueblo. Él podía ver la realidad
aunque ellos aparentaran otra cosa. Dice la Escritura, y deteniéndose frente a la ciudad. En ese momento Jesús estaba frente a la ciudad y con sus labios pronunció con mucho dolor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y lloró Jesús tristemente por la ciudad amada. Más bien él lloró por la gente que vivía ahí. El corazón de Jesús lamentó y lloró porque no le permitieron entrar en sus corazones. Lo curioso del caso es que, de acuerdo a lo que estaba sucediendo aquel día, la ocasión no se prestaba para lágrimas, sino para alegría. No era tiempo para tristezas, sino era tiempo para estar contentos. Todo el país estaba de fiesta. Eran fiestas nacionales que se celebraban, y los niños y jóvenes y también los ancianos salían a los lugares de reunión para celebrar aquellos eventos nacionales. En ese día, una gran multitud le dio una gran bienvenida a Jesús, como jamás lo habían hecho. Y le dijeron a una voz: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Los jóvenes gritaban, todos estaban alegres. Nunca antes le habían recibido de esa manera cuando llegaba él a una ciudad. Jerusalén nunca jamás en el pasado le había recibido o le había abierto las puertas de esta manera. Nunca le habían hecho subir a una bestia para entrar a alguna de las ciudades a donde él había estado. Él recorría las distancias de una ciudad a otra caminando, y de la misma forma entraba a esas ciudades para ministrar las necesidades de las multitudes que venían a escuchar sus enseñanzas. Pero nunca a su paso se habían tendido ramas de palmas y de olivos. Nunca la gente se había despojado de sus mantos para formar una alfombra para que él pisara. Nunca la gente le había gritado: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Nunca Jerusalén había experimentado un avivamiento de tal magnitud. Pero Jesús no se dejó engañar o no se dejó impresionar con el dramático recibimiento que le hicieron, porque él miraba más allá de las apariencias, miraba más allá del entusiasmo que en ese momento la ciudad entera manifestaba. Él podía percibir la superficialidad de los cantos y de esas alabanzas. Aquella misma gente que gritaba y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, una semana después gritaría con el mismo fervor: sea crucificado. Cuando Pilato preguntaría: ¿a quién dejo ir? ¿A Jesús o a Barrabás? Todos escogerían a un criminal en vez del Hijo de Dios. Creo que hoy en día sigue sucediendo lo mismo. La gente sigue escogiendo el mal en vez del bien. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La gente no sabe hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo sucio. Entonces, ese es un mal que ha existido en toda la historia de la humanidad. Los discípulos que también gritaban en ese día, una semana más tarde le abandonarían. Estarían mirando todo, pero de lejos. Pedro cambiaría su alabanza por 3 negaciones llenas de maldiciones. Pedro, que en un momento dado prometería no dejarlo, no solamente lo dejaría, sino que negaría conocerlo y hasta maldeciría para que le creyeran que no era un seguidor de Jesús.
Todo esto sucedería una semana después, pero Jesús ya lo estaba mirando. Él podía ver lo que otros no veían. Miraba la ingratitud del pueblo, porque una semana después, mudos a quienes él sanó, posiblemente gritarían pidiendo que él fuese crucificado. Ciegos que recibieron la vista bajo su ministerio, contemplarían tranquilamente la perforación de sus manos y de sus pies. Paralíticos que él sanó, correrían al lugar donde él sería crucificado para contemplar curiosos el derramamiento de su sangre. Jesús podía discernir la superficialidad o lo superficial de aquella religión. Eran días festivos. Peregrinos de todo el país y del extranjero subían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua y los días de los panes sin levadura. Eran días especiales en que el pueblo se ocupaba con mayor fervor de actos religiosos. La gente se agolpaba por millares para ver el hermoso templo que Herodes había construido. Sin embargo, tanto personas ordinarias como líderes del pueblo cometerían sin ningún remordimiento de conciencia el más negro de todos los crímenes, la muerte del Hijo de Dios. Eso significa que la religión no había hecho cambios en ellos. En nuestros días sucede lo mismo. Muchos acuden a los templos solo para apaciguar sus conciencias, pero no hay un verdadero arrepentimiento, no ha habido un cambio de vida. No hay sinceridad ni devoción en su servicio a Dios. Y es que la religión no es lo que hace cambios en las vidas de los seres humanos, sino la relación personal que alguien tenga con Dios. Por eso en este día yo te aconsejo que aproveches la oportunidad que Dios te da. En este día, reconócelo como tu Dios y Salvador. Si no lo has hecho, este es tu día, porque el día de mañana no lo tienes seguro. Cristo dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Él dice venid a mí, se refiere al momento presente, porque no es muy aconsejable hacer planes a largo plazo sabiendo que nuestra vida es tan frágil y tan corta. La Biblia dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció. Así de frágil es nuestra vida. Así que en este momento yo te aconsejo que aproveches al máximo el momento que vives y rindas tu vida a Cristo. Dios se hizo carne y estando en esa condición, estuvo dispuesto a dar su vida por todos nosotros. Dice el apóstol Pablo que Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a pesar de que muchos lo rechazaron y lo siguen rechazando hoy en día, su amor por la humanidad es tan grande que no le importó sufrir el desprecio, sufrir el castigo en su cuerpo. Dice Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se entregó por amor. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aun cuando él sabía que aún los suyos lo iban a despreciar y no lo iban a recibir, porque dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a pesar de eso, Jesús caminó con paso firme hacia el Calvario y consumó el sacrificio expiatorio por toda la humanidad. Y hoy te hace una invitación personal. En el libro de Revelaciones dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a pesar de que hay tanta gente que le sigue rechazando, dice la Biblia que él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voz de Dios sigue llamando con el deseo de que todos acepten su amor. Ese amor sublime que manifestó al mundo. Dice el apóstol Pablo allá en los Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así como ese padre que esperaba a aquel hijo que se había ido lejos, así los brazos de Dios están esperándote a ti. Los brazos de Dios están abiertos para ti. En este día yo te invito para que valores lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Desde antes que el hombre pecara, Dios ya había preparado el perfecto plan para salvarlo. Y fue con la muerte del Hijo de Dios en esa cruz que se consumó el sacrificio por ti y por mí. Vamos a cantar el canto titulado El sacrificio de Jesús. Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti.
hermanos, paz de Cristo una vez más. Nos estamos despidiendo de ustedes, esperando que estén bien, que las bendiciones del Señor estén con ustedes. Estamos orando por ustedes, por cada uno de ustedes. Dios les bendiga.